Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Con el pasar de las horas, la pregunta 4 de la consulta popular ha terminado siendo la de mayor aprobación en la consulta popular del pasado domingo y ha puesto nuevamente sobre el tapete un tema que no es posible evadir: el maltrato y el abuso infantil en Ecuador. Vamos a dedicar en gran medida esta entrega de primera impresión a la realidad usualmente oculta detrás de las estadísticas y de los tecnicismos. Nuestras invitadas son María José Sevilla, cofundadora de la Fundación A Su Lado, una organización que busca prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual y que apoya psicológicamente a víctimas y familiares y orienta a educadores. Igualmente está aquí con nosotros Rebeca Cueva, socióloga, comunicadora y una activista de larga data en el tema de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son las cifras, cuáles son los números que nos dan cuenta de la incidencia, de la gravedad del problema? Insisto, más allá del contenido de la pregunta 4, que ya vamos a pasar a analizar, ¿qué debemos saber acerca de la realidad del maltrato y del abuso sexual en el Ecuador? María José. Hola, Eduardo, muchas gracias por invitarnos. Es muy importante saber que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente hasta cumplir los 18 años. Es una cifra alarmante. Tenemos 882 casos reportados por el Ministerio de Educación en cuanto a abuso sexual. 561 casos son en instituciones educativas. Y lo importante saber es que solo 15% de estos casos son reportados. Estas son las estadísticas solo de la Fundación. De la Fundación A Su Lado, que nosotros traemos de UNICEF y de varias organizaciones. Estamos hablando de más de 500 casos de niños abusados en escuelas y colegios. Así es. Y esto es lo que se ha reportado, porque 15% no se reporta. O sea que los pequeños casos aislados que ya fueron materia de escándalo y que ya impactaron en la opinión pública, en realidad son una pequeñísima parte de lo que está ocurriendo. Sí, la mayoría de casos no son reportados. Quisiera tu criterio, Rebeca, por favor, sobre este tema. Bueno, yo creo que el problema más grande es que los que son denunciados porque se atrevieron. Los otros están callados, ¿no es cierto? Pero ¿qué está haciendo la sociedad, la familia? Porque hay muchos padres que tal vez se enterarán a los 10 años, 20 años, que su hijo fue violado, fue abusado, fue maltratado. Pero ¿qué se está haciendo? Mientras exista una sociedad, ¿no es cierto?, donde estamos centrados en el poder sobre el otro, donde el adulto, en este caso, se sienta dueño del otro, del niño, de la niña, del adolescente, no hay cambios. O sea, hasta este momento el signo es la impunidad. Yo sí creo. Se acumulan denuncias y las investigaciones y procesos marchan muy despacio. ¿Por qué? Sí, es un problema grave. En primer lugar, 93% de los abusos son cometidos por personas que el niño conoce, por familiares. Entonces los padres no denuncian. Muchas veces o los profesores se encubre y el rato que llegan a la fiscalía es, como dice Rebeca, ya en un caso extremo porque ha tenido que denunciar, pero en nuestra cultura no está todavía esto de la importancia de tener que denunciar. Llega a la fiscalía y ahí se traban las cosas. Primero hace falta psicólogos, ¿no es cierto?, que trabajen con los niños ahí, muchos casos se encubren, entonces es muy difícil llegar a hacer las denuncias. ¿Qué pasa en términos del conocimiento público? Es que campea la ignorancia respecto de estos temas. Como sociedad damos la espalda a esto que está ocurriendo y en realidad no nos enteramos ni siquiera en el pequeño círculo familiar de que esto ocurre. Yo creo que el problema es que no sabemos escuchar. O sea, por ahí va el problema. Es que no escuchamos a la niñez, a la adolescencia, no le damos espacios. En la misma familia, quien habla más son los adultos. Entonces, en ese sentido, ¿qué nivel de seguridad, de protección tienen ellos para poder expresar y decir, esto me pasa? No sabemos escuchar y además no creemos, porque no hay una relación horizontal, porque no hay espacios de escucha. La imprescriptibilidad significa, en palabras sencillas, que el abuso y el maltrato pueden ser denunciados en cualquier momento
incluso más allá del tiempo señalado por la ley, para sancionar a los responsables, ya que la responsabilidad de quienes han cometido estos delitos no desaparece con el tiempo. ¿Qué va a significar esto? Lo aprobado en la consulta popular del domingo en el ámbito de este problema y de sus actores y protagonistas. Esto es muy importante porque los niños muchas veces no denuncian enseguida o toma muchos años hasta que un niño pueda hablar sobre lo que le ha ocurrido. Ahora nosotros tenemos adolescentes que cuentan lo que les pasó de niños en sus clases o con sus padres. Ahora va a haber el tiempo ilimitado de que un niño pueda contar y se pueda poner sentencia al abusador. Entonces es muy importante. Ahora, esto va a ser un estímulo, piensa usted, para los padres, para las familias, para también procesar el miedo a la sanción pública, el miedo a la crítica, toda la clase de miedos que están detrás de este silencio concertado. Yo sí creo que existe mucho miedo y especialmente porque los niños, las niñas y los adolescentes se sienten humillados, ¿no es cierto? Se sienten cómplices inclusive, sienten culpa. ¿Por qué? Porque los abusadores los saben manejar para que ellos se sientan mal. Entonces, yo sí creo que lo que nos falta, lo que tú decías hace un momento, yo creo que una es no saber qué hacer, pero la otra es que no estamos construyendo sociedades donde la escucha y el respeto al otro se construya, ¿no es cierto? Entonces faltan cambiar esos paradigmas y comenzar a trabajar en torno al otro, a la escucha, al respeto, a la comunicación. Cuando se habla de escucha, decimos escuchar a los niños, escuchar a las víctimas. Las víctimas de alguna manera emiten mensajes detrás de su silencio, emiten mensajes que nos permiten advertir que algo está ocurriendo o que algo ha ocurrido. Sí, en Fundación A Su Lado nosotros trabajamos el trabajo prevención. En los colegios trabajamos con los niños en programas preventivos de abuso sexual. Y ahí se trabaja con los profesores y con los padres de familia también exactamente en lo que tú dices, que se le pueda escuchar al niño. Y lo que Rebeca dice, es una sociedad donde el niño puede estar contando a través de síntomas o verbalmente, el niño cambia de actitudes o se vuelve retraído, baja en notas y hay profesores que no preguntan qué pasó, por qué el niño está así, por qué está con un ojo morado y siguen dando clase. Entonces es muy importante el trabajar con los niños, con los profesores, de ver qué es lo que está pasando con la parte emocional del niño y escucharle. Ahora, ¿qué clase de sacudón tiene que producirse para que el sistema educativo despierte y comience a implementar cambios reales que atiendan esta realidad que ya es evidente, que ya es clamorosa, 500 y más casos de maltrato y abuso sexual en los propios colegios? Rebeca. Yo creo que ya debemos reaccionar. Para mí el primer sacudón es que exista un niño, una niña, un adolescente abusado, violado, maltratado, humillado. Yo creo que ya debemos reaccionar. Entonces, ¿qué clase de sacudón creo que ya la sociedad debe dejar de lado? Esta actitud, ¿no es cierto?, de no respeto, de irrumpir, de transgredir. Y especialmente yo sí creo que es como nosotros todos debemos ser protagonistas, ¿no es cierto?, de tomar las acciones y tomar las decisiones. Porque a veces es el niño, la niña, adolescente, dice algo, se expresa, dice, me pasó esto, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay justicia? No hay justicia, porque además ellos se sienten indefensos. Hay todo un imaginario de no verlos, no existen, no están. Si existe la tendencia a esconder la verdad de lo acontecido en el propio círculo familiar, la pregunta es qué tan importante es para los familiares y para las propias víctimas, en muchos casos si hablamos de adolescentes, quizá no de niños, que no son conscientes todavía de lo que esto puede significar, pero qué tan importante es la verdad y la justicia. Es decir, que estos casos en efecto se judicialicen y terminen en procesos firmes que conduzcan a la sanción a los culpables. ¿Qué tan importante es esto para las víctimas? Es muy importante, en primer lugar, porque ya este abusador no va a cometer esto, porque muchas veces no es solo una persona con la que abusa, sino varias, es como un dominó.
Vemos profesores que en una clase han abusado a 40 niños y cuántos años esto sucedería. Esto es un fenómeno que se ha destapado la olla, yo creo que a nivel mundial. Nosotros estamos oyendo en las noticias también internacionales de profesores de gimnasia, de sacerdotes. En efecto. En todo el mundo. Yo creo que se ha destapado y creo que eso ha ayudado a Ecuador también a destapar la olla, ¿no? Porque no creo que es ahora que han sucedido estos abusos, sino ha venido sucediendo a lo largo de muchos años. Quisiera hacerles una pregunta final que es muy importante, incluso para ir decantando, definiendo qué clase de corresponsabilidad tienen los medios de comunicación, tenemos en los medios de comunicación respecto de estos temas, que transcurren, a veces entran en nuestra agenda informativa y desaparecen largo tiempo, pero esto es algo de lo que debemos definitivamente ocuparnos. La pregunta es, ¿prevenir es posible y cómo? Prevenir es posible. Yo creo que un niño que tiene las herramientas de poder decir no, de saber que esto está mal, que mis partes privadas son mías y nadie me los puede tocar, ya es una herramienta que ayuda al niño en un trabajo de prevención a poder decir no a un abuso, porque muchas veces se confunden de un familiar cercano que le dicen que le tienen que querer, que es su tío querendón, y luego es la persona que abusa y el niño se confunde. Entonces, al tener claro que no se debe guardar secretos y se debe decir, yo creo que el niño tiene las herramientas para poder decir no a un abuso. Yo creo que cuando reconozcamos a la niñez y la adolescencia como protagonistas de su presente y de su futuro, yo creo que ahí estamos cambiando, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación sí deben dar este salto, de que no se conviertan solo en noticia, cuando son víctimas, victimarios, beneficiarios de algo. Entonces yo creo que es abrir espacios. Los medios de comunicación deben abrir espacios auténticos, donde la expresión sea auténtica y donde el protagonismo sea de ellas y ellos como sujetos de derecho. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación a Primera Impresión.